Os habla la voz en off de... Vale, os habla la voz en off de Vicente porque no hemos sido capaces de conectar la cámara. Espero que sigáis viendo ahí mi nombre, soy el de siempre, pero mi papel ha quedado reducido a voz. Vamos a dedicar estos 30 minutos. Me alegro de que estemos otra vez juntos. Vamos a analizar otra parte del servicio de Genial, de nuestra IA generativa de Lefebvre. Afortunadamente tenemos la imagen, espero que la estéis viendo a Carol. Es mi compañera que va a hacer la presentación de la puesta en marcha de algo que hemos venido en llamar workflows o flujos de trabajo, que son, pues como anunciaba el título, elementos de IA que nos permiten secuenciar pasos que habitualmente costaban mucho de hacer, tanto en una base de datos clásica como incluso en el propio Genial de forma manual. Pues por la combinación de fuentes jurídicas que suponían, porque directamente tenéis mucho trabajo y es mejor apretar un botón y empezar a ejecutar comandos. Entonces, uno de ellos es las respuestas del Tribunal Supremo. Yo voy a terminar de presentar, perdón, a Carol, que es mi compañera en el área de producto y de comunicación de IA jurídica de Lefebvre, y ella hará una pequeñísima introducción y empezará a compartir la pantalla para poder ver esta evolución de nuestra IA generativa. Grabaremos la sesión, la recibiréis por correo electrónico al correo con el cual os habéis registrado, y después también voy a atender el chat que está en marcha ya y que podéis usar para plantear dudas, preguntas, etcétera. Vale, pues doy paso a Carol. Carol, bienvenida. Vale, gracias, Vicente. Gracias, voz en off de Vicente. Eso Bueno, es. nos acompañas toda la sesión y vamos Ujú. entre los dos presentando. Buenos días a todos. Y efectivamente, hoy os traemos una sesión con una solución algo diferente. Sabéis que normalmente solemos enseñaros, bueno, diferentes formas de trabajar con inteligencia artificial en Genial y diferentes maneras de resolver casuísticas que tenéis en vuestro día a día. Y hoy la sesión, como ya os adelantamos en el mes pasado, va centrada en un elemento que tenemos incluido dentro de nuestro chat de Genial, que son los workflows. Al final, como ya os ha dicho Vicente, la inteligencia artificial nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo en nuestro día a día, no solamente a nivel personal, sino también, por supuesto, en nuestro entorno laboral. Y la utilizamos para todo, o sea, tanto para las cosas más sencillas como puede ser redactar un correo, como para flujos de trabajo más complejos que requieren, como ya hemos adelantado, pues fuentes y una serie de elementos de investigación y de tiempo de trabajo que ya la IA nos resuelve, pero cuánto más nos resolvería si esto lo hacemos automático. Entonces, nosotros desde Lefebvre precisamente lo que hemos querido es hacer eso, resolveros las tareas jurídicas complejas que más nos contabais que soléis repetir en el día a día. Hemos empezado por 12 de ellas y hemos querido haceros esta parte de vuestro trabajo más fácil. Evidentemente, nosotros vais a ver ahora cuando os comparta pantalla que no tenemos ningún workflow que sea de traducción, de resumen, todas esas acciones, por supuesto, las podéis hacer en el chat, pero nos hemos querido centrar en esas tareas jurídicas complejas. Antes de empezar a verlo y de que os comparta pantalla, vamos a hacer una introducción para todos aquellos que no sepáis muy bien de lo que estamos hablando, y es qué es, por definición, un workflow. Un workflow es precisamente esto, un flujo de trabajo secuenciado, estructurado de pasos con unos procesos diseñados para completar tareas y objetivos legales, en este caso, como puede ser desde la concesión de una demanda o la revisión de un expediente. Voy a ir compartiendo esta pantalla para que veáis todos los que tenemos nosotros y a qué me estoy refiriendo. Aquí estamos compartiendo. Siempre es posible, en nuestro caso hemos iniciado esta jornada con 12 elementos, y hay algunos en los que es necesaria la subida de un documento y hay otros en los que no es necesario. Ahora lo iremos viendo y vamos a estructurarlo, si no me equivoco, Carol, por los que más éxito están teniendo, es decir, los más utilizados por vosotros, los que ya disfrutáis de este servicio.
que como veis está disponible en el módulo llamado chat. ¿Eh? Exacto, efectivamente. Al final, como veis, los 12 workflows que tenemos abarcan diferentes áreas de trabajo y diferentes materias, desde contestar una demanda hasta hacer consultas específicas sobre el Tribunal Supremo, consultas en temática de fiscal foral. Al final, son bastante diversos. Teníamos muchas maneras de enseñaros esta sesión, cómo funciona cada uno de ellos, y elegimos que fuerais vosotros quien decidierais el orden precisamente con esto, con el uso que hacéis en vuestro día a día y el cómo estáis explotándolos, dentro de que estamos muy contentos, ¿verdad, Vicente? Porque Mm. tuvieron una acogida muy buena desde el principio y todos lo usan bastante y todos los Sí. celebráis bastante. Sí, y alguno de ellos directamente sugerido por compañeros, porque el de análisis de un También. escrito procesal y preparación de un informe Ujú, fue precisamente sugerido por alguien que nos dijo, oye, pues en un escrito procesal, pues no me des el punto de inicio y el punto final, sino dame todas las circunstancias intermedias que a mí me van a ayudar a preparar algo. Entonces, bueno, estamos abiertos también, vamos a incorporar algunos más, abiertos a sugerencias. Por ello, a través de atención al cliente, si os parece bien, pues podéis enviar correos y ellos nos los trasladarán para ir incorporando, porque siempre hay gente que nos dice, oye, veo dos de laboral y qué hay de lo mío. Es una buena oportunidad para primero integrar lo que suponen, ahora los veréis en marcha, y ya ujú. sobre eso pues nos decís. Efectivamente, además nos ayuda mucho porque siempre tenemos en cuenta todo lo que nos decís y cuando nos trasladáis Mm, casos de uso aterrizados, cuando nos decís que mm. yo quiero un workflow que me resuelva esto en concreto, nos ayuda mucho a ver cómo de posible puede ser y directamente a ofrecerlo, Mm. desarrollarlo y ofreceroslo. Así que Y siempre todas vais a las... encontrar en el recuadro, perdona que te corte, Carol, No. en el recuadro de cada uno de ellos veis que hay dos botones. Bueno, ahí está el título, la descripción de lo que supone esa tarea concreta. En saber más, despliega porfa el primero, por ejemplo. Ahí veréis los pasos de los que se componen. En el caso de que quieras contestar una demanda y que Lefebvre proponga estrategias legales, pues la secuenciación de pasos la tenéis ahí descrita. Podéis iniciarlo ahí o cerrar y volver y elegir otro. Es muy intuitivo todo. Efectivamente, incluso cuando no sabéis muy bien si no os queda claro qué va a pasar, efectivamente, tanto en la descripción como aquí tenéis, como Mm. veis, el paso a paso y el número de documentos en caso de que sea dentro de un documento que vais a necesitar o con los que vais a poder trabajar para resolver cada uno de los workflows. Así que bueno, antes de seguir enrollándonos, vamos a empezar a ponernos en Eso. marcha Sí. para que Mm. veáis de qué os estamos hablando. Vamos a empezar por el de contestación a una demanda proponiendo estrategias legales. Como os adelantábamos, podemos iniciar directamente o consultar, que es lo que vamos a hacer, y desde aquí ya iniciar. Como os estamos diciendo, al final son flujos que están completamente automatizados. Requieren dos interacciones por nuestra parte como mucho. Vamos a encontrar dos tipos de inicio, como ya ha dicho Vicente. Este es uno de ellos, que es cuando trabajamos con documentos. ¿Qué es lo primero que nos dice? Pues, oye, súbeme, en este caso, la demanda y vamos a empezar a trabajar con ella. Yo simplemente puedo o buscar desde el escritorio o directamente arrastrar el documento y tengo que esperar. ¿Por qué? Porque toda la magia que Genial hace, que ya conocéis del chat de Juris y Ujú. Doctrina, toda esta información que tenemos para vosotros está trasladada aquí. Para que entendáis el funcionamiento, imaginaros que cada uno de los workflows son como pequeños entornos cerrados, pequeños mini chats, donde todo lo que se inicia pasa de forma automatizada. ¿Esto qué nos permite? Nos permite generar procesos internos, toda esa arquitectura de la que siempre os hablamos, que tenemos toda una arquitectura agéntica detrás de Genial, que hace que cada uno de los diferentes agentes detecte nuestra petición y vaya ejecutando y buscando la información en la base de datos, y toda esa ingeniería de prompting que desarrollamos la hemos podido especializar en cada uno de estos pequeños entornos para resolver una tarea muy concreta. Esto hace que sea mucho más afinada la búsqueda y que sea mucho más controlado el entorno de respuesta para ir al grano sobre lo que se está pidiendo. En este caso, por ejemplo, que estamos analizando una demanda para contestarla, fijaros cómo, sin necesidad de hacer ningún tipo de petición, ya la herramienta coge la demanda, lee el contenido y, como siempre hacemos, con ese contenido que ha leído y sabiendo que lo que queremos, nuestro objetivo final es contestarla, va a la base de datos de Lefebvre y selecciona
toda la información, en este caso toda la jurisprudencia que me interesa para, lo primero de todo, analizar el caso que contiene este documento. ¿Ves cómo nos explica qué caso ha detectado? Y a continuación nos expone este informe de respuesta que a muchos os sonará tanto de nuestro módulo de juris como de ese agente de jurisprudencia que nos asiste en el chat cuando estamos buscando esta fuente. Y aquí nos expone el caso del que estamos trabajando, cuáles son los casos más similares, qué criterios está utilizando para seleccionar las sentencias y a continuación las 6 sentencias más similares para mi caso. Esto es muy potente. No solamente puedo revisar la sentencia y este pequeño mensajito que me dice por qué es útil para este caso esta referencia, sino que además puedo, por supuesto, como siempre en Lefebvre, navegar a ella a través de las notas numéricas, revisar la fuente de información de la que se nutre nuestra IA para construir la respuesta, ya sea del tipo que sea. Cada vez que entramos en una modal, cuando estamos hablando de jurisprudencia, en vez de aparecernos el texto, nos aparece este breve resumen que ya nos pone en contexto sobre el contenido del documento. Oye, puedo revisar la red de incidente y conceptos clave, hechos relevantes, medios de prueba, alegaciones de las partes, conclusión, fundamentación y relevancias jurídicas. No me he leído el documento, todavía no he entrado en la sentencia y ya puedo saber de qué va. Y por Ujú. supuesto, como siempre en todas las notas, podemos navegar al documento para verificar esta fuente y para seguir trabajando con ella siempre o bien de la manera tradicional yéndome a la sentencia o ayudándome de la inteligencia artificial que la jurisprudencia y la doctrina administrativa contienen en nuestra base de datos. Este análisis IA que vamos a cambiarlo en breve, ¿verdad, Vicente? Vamos Sí, sí, a... sí, vamos a mejorarlo. Sí, realmente esto es un diálogo con el documento, con la resolución, y tiene evolución posible y la vamos a ejecutar, para beneficio del usuario, porque ya lo hemos probado y nos han dicho que funciona bien, que les interesa que lo pongamos, con lo cual pues lo vamos a poner. Entonces, si volvemos, Carol, al Sí, workflow, yo tenía una cosa que decir, sí, porque claro. la diferencia respecto a la ejecución manual de esta información en el chat que hacéis muchos de vosotros, si os fijáis, al ejecutarse automáticamente después del bloque de casos más similares, la programación automáticamente lo que ha hecho es empezar a sugerir 3 estrategias adaptadas exactamente al documento que has subido, ¿vale? Exacto. Aquí lo único que tienes que hacer es pinchar en lo que más te cuadre. Si una de las 3 no te cuadra, voy a ponerme en el papel de usuario exigente, que es lo que muchos nos habéis dicho, pues podéis copiar el resultado o ejecutar manualmente en el chat la información. Pero muchas veces os cuadra porque realmente se adapta muy bien el contenido de la demanda o del texto que subáis a, a la estrategia que puede elegir por vosotros. Y cuando tú ya has obtenido lo que está generando ahora, que es el borrador de contestación, eso ya te lo puedes exportar y seguirlo trabajando en el chat. También estamos evaluando la posibilidad de seguir interactuando en este workflow porque, como veis, es cerrado. No hay un chat posterior para responder, ¿vale? Entonces, cuando ya tengáis la estrategia definida, cogéis el texto, o lo trabajáis en vuestro Word o lo exprimís más todavía llevándolo al chat. Este es el workflow que más éxito tiene. Este es el más utilizado junto con el de análisis de una notificación administrativa. ¿Mm? Ujú. Exacto. Entonces, fijaros cómo en cuestión de menos de 2 minutos yo he adjuntado una demanda, la IA ha hecho toda esa búsqueda en la base de datos, he encontrado sentencias más similares, me ha expuesto el caso en el que estoy trabajando, me ha sugerido una serie de estrategias para contestar la demanda y una vez que yo selecciono cuál es la que quiero, ya tengo aquí mi borrador de respuesta a esta demanda, como siempre, con todas las características que tienen los escritos que Genial hace, con esta posible edición en los campos amarillos, con la interacción con el párrafo para modificar lo que necesite y, como bien nos decía Vicente, con la posibilidad siempre de copiar, descargar, enviar e imprimir para salvar este texto y trasladarlo al chat para seguir la conversación o ya trabajar el borrador fuera de este entorno. Así que, como Perfecto. veis, Sí, sí. los Ujú. workflows nos ayudan muchísimo en toda esa agilidad de tareas que son para nosotros repetitivas o muchas veces complejas a la hora de resolver.
En notificación administrativa, que es el siguiente que os decía Vicente que más nos celebráis, Sí, efectivamente el, el funcionamiento es muy similar. Me pide en este caso que le suba el escrito de la administración y de la misma manera lo primero que va a hacer, ay, si perdóname, es un requerimiento de la EAT, ¿no? Mira, ya me lo ha sí, dicho. exacto. Requerimiento y comunicaciones de la EAT sobre IRPF. Esto es un documento. Claro, aquí el matiz que le hemos dado por detrás los analistas, bueno, yo no soy analista, pero en el equipo de Los del analistas equipo. lo han pensado así, porque no puede hacer lo mismo que cuando contesta una demanda, lógicamente. Entonces aquí veréis que el informe que se ejecuta, la información es totalmente diferente. Ha empezado localizando las normas que está citando el documento y empieza a elaborar una información útil específicamente para este tipo de usuario que haya subido un requerimiento en este caso. Efectivamente. ¿Veis cómo va haciendo, perdón, veis cómo va haciendo ese análisis del documento, todas las partes más relevantes, y a continuación nos indica cuál de las siguientes alegaciones que nos propone es la que queremos utilizar para, de las alternativas para contestar. Yo selecciono la que me interesa, o la escribo, o la copio y la pego, y como veis, a Mm. continuación se genera el escrito como hemos visto antes, la contestación a la demanda. Entonces, el funcionamiento, Todo sí, el funcionamiento es muy similar, creo que ibas a decir eso, ¿no, Carol? sí, Perdona. sí, nada, Le iba a tranquilo. decir, soy incapaz de no decir que están los numeritos por todas partes. Acordaos, antes de elegir una estrategia o de llevar un documento a la práctica, esto ya lo tenéis muy interiorizado, aseguraos de que Genial ha utilizado la fuente que os interesa para cada momento. Y eso solo lo podéis hacer comprobando pues, las llamadas a nuestros contenidos editoriales. Exacto. Veis que el escrito ya lo ha hecho en cuestión de segundos y como siempre todo, tanto el análisis del documento como la Claro, respuesta, está plagado sí. de fuentes Ujú. y yo ahora puedo trabajar mi documento. Otro de los que más celebráis, de los que más utilizáis y que además este le sacáis mucho, mucho partido, es este que es el razonamiento profundo aplicado al análisis de documentos. Este es muy interesante porque nosotros tenemos, como ya os hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos siempre los últimos modelos, siempre hacemos la última tecnología, vamos aplicando cada una de las opciones que la tecnología, que la IA nos va ofreciendo en función de dónde vemos que nos da mejor resultado en las diferentes partes de nuestra solución. Y en este caso, en este workflow, encontramos una tecnología que ya os hemos mencionado muchas veces, que es la tecnología DIP. Entonces, aquí, cuando yo subo un documento, la tecnología que trabaja en este workflow y la búsqueda que se hace en la base de datos y por tanto el informe que yo voy a poder tener es mucho más profundo, aún más exhaustivo de lo que ya Sí. genial es de por sí y nos ofrece toda una batería de fuentes pertinentes para el contenido del documento seleccionadas de una manera mucho más específica que os dan unos resultados muy, muy interesantes, sobre todo en documentos complejos, que sabemos Ujú. que son muchos los que trabajáis en este sentido. Entonces, veis cómo en este caso hemos subido un informe pericial, cómo ha Eso es. aparecido Ujú. este agente de filtrado y selección de fuentes, está realizando todas estas acciones y está analizando el documento y a continuación expone todo el contenido desde la información básica de identificación del documento hasta un resumen ejecutivo de su contenido, un mapa del documento, un glosario y acrónimos de los conceptos, cuál es el marco normativo, cuál es el marco jurisprudencial. Toda esta información no está recogida en el documento, es el fruto de esa búsqueda, esa investigación que has hecho sobre el contenido del documento. ¿Qué análisis de fondo haces? Contenido, una valoración crítica, como veis, un Mm. informe muy exhaustivo, como decía antes Vicente, plagado de fuentes de diferentes Sí, tipos, sí. jurisprudencia. Esto, como os digo siempre, esto lo hace así porque queremos nosotros que lo haga así. Es decir, es lo que el otro día decía yo en LinkedIn. Esto es artesanía porque al final aquí pasan muchas cosas por detrás y lo importante es lo que no se ve.
Es decir, vosotros tenéis que tener un resultado óptimo. Si no os convence este primer informe hasta el momento y con la tecnología actual, lo que tenéis que hacer es descargarlo y ejecutarlo en el chat manualmente para seguirlo exprimiendo. Esto es lo que podéis hacer ahora. Es un poco incómodo, pero estamos en ello. Pero tened claro que todo lo que se hace o no se hace, porque hay veces en las que no tiene información específica genial de algún tema muy, muy especializado y os dice, pues oye, ahora no te puedo encontrar nada, pero te puedo orientar con estas líneas argumentales a lo mejor. Pero fijaos que bien ahí la profundidad del modelo lo que ayuda es pues a comprender todo el texto en su extensión y a elaborar un texto de mayor enjundia. Técnica jurídica, no palabrería lingüística de estas de decir, jolín, se está explayando y me está dando la razón en todo. No, todo lo que diga tiene que estar anclado en las fuentes. Y este es el resultado. Este es el tercer workflow más usado. Exacto. Siguiendo con otros de los workflows que también tienen mucho éxito entre los usuarios que ya trabajan con la herramienta y que además como os ha dicho antes Vicente, es uno de los que nos pedisteis como usuarios, estamos con el de análisis en escrito procesal y preparación del informe ejecutivo. Aquí, de la misma manera, yo en este caso subo una demanda, en este caso una demanda de divorcio de mutuo acuerdo, y como venimos viendo en todos estos workflows en los que trabajamos con documentos, que como veis son la mayoría, ahora llegaremos a alguno Mm, que no hace falta documentación. Solamente subiendo el documento se ejecutan las tareas. Siempre aparece la gente filtra y selección de fuentes. Y en este caso, que esto como decía, os nos lo pedíais mucho, solamente con subir el documento ya se prepara el escrito y perdón, el ujú. análisis del documento para hacer el escrito que necesito. Veis cómo va sacando toda la información y lo que siempre decimos, al final, esto no es un análisis de un documento que es relativamente sencillo hacer con inteligencia artificial. Es siempre lo que está pasando en todos los workflows, es cojo el contenido del documento, Ujú. lo contrasto con la base de datos del Lefebvre, encuentro fuentes legales pertinentes y combino estas dos fuentes de información, el conocimiento vuestro de vuestros documentos junto con las fuentes del Lefebvre, para construir una respuesta, ya sea un análisis, ya sea un informe, ya sea una contestación a una demanda, lo que sea, y de forma automatizada. Claro, Entonces, esto veis cómo aquí, aquí este texto te ha llegado directo de la parte contraria, lo que haces es subirlo, aquí tienes toda la información de, oye, pues pros y contras, qué es lo que ves en el documento, es un análisis, hay unos porcentajes que te ayudan a tomar decisiones. Tienes un botón a la derecha del nombre del documento donde puedes verificar citas y ver si la otra parte por error ha incurrido en alguna cita inconveniente, inadecuada, inexistente. Esto no lo olvidéis, hay un botón de verificar citas muy chulo donde se pasa por la Turmix todo el anclaje de norma y de jurisprudencia que ha utilizado el contrario. Y a lo mejor ha cometido un error y lo podéis explotar. O no, o simplemente es un texto vuestro que tenéis en vuestro ordenador y queréis Ujú, ponerlo al día. Pues todo esto es lo que hace este workflow. exacto. En trabajo con multidocumento, que también es una cosa que estáis pidiéndonos mucho y que ya trabajáis mucho Sí, sí. en diferentes Mm. casuísticas, os hemos hecho este análisis profundo, perdón, este no. Revisión de multidocumento aquí. De multidocumento donde Sí, se sí, que pueden subir, me he eso ido es, del botón eso de es. arriba. Sí, sí, sí. Exacto. Aquí nos permite subir, como siempre, hasta 10 documentos, como trabajamos ahora mismo con Genial, pero lo que vamos a hacer es esta revisión legal y con fuentes de 10 documentos a la vez. Este trabajo es muy potente y aunque aparentemente se pueda replicar en el chat, el entorno controlado que sugiere y que maneja este workflow hace que el análisis de cada uno de los documentos adjuntos sea mucho más en detalle. Como veis, da igual que yo trabaje con uno, con 10, con 5 documentos, con lo que sea, que la herramienta es capaz de analizar este contenido. Y esto parece que está siendo fácil y parece muy inofensivo, como siempre Hmm. dice Vicente, Sí, pero sí, sí. es que se Es que está esto es lo leyendo. chulo, claro, es que esto es lo chulo para el usuario, perdona que te corte. O sea, ¿No? ellos no tienen que, vamos, digo yo, no tienen que dedicarse a desentrañar las tripas de nada. Lo que tienen que hacer es comportarse como profesionales. Es mi visión, vamos.
Sí, totalmente. Al final lo que nosotros queremos, cuando hablamos de que queremos facilitaros con todo ese tipo de soluciones la vida en este sentido, es que lo que queremos es que seáis lo más ágiles posible en vuestro trabajo y que todas estas tareas que os llevan horas, pues, oye, leerme 10 documentos, analizarlos, contrastar 10 documentos legales con fuentes de una base de datos y sobre eso empezar a trabajar lleva muchas horas de trabajo oye, y mucho tiempo y mucho estudio. Entonces, analizar, tener ese primer estudio, tener esa primera revisión, siempre contrastada con fuentes, entendemos y esperamos que os facilite y os agilice muchísimo vuestro día a día, que es nuestro objetivo. Vale, veis cómo ya va apareciendo no solamente un breve resumen de qué contiene cada uno de los documentos que hemos subido, sino esa revisión de cada uno de ellos, por supuesto, con qué cumple y qué no cumple según la legalidad, según las fuentes con las que se está Sí. contrastando cada uno de los documentos. Y a continuación, como no podía ser de otra manera, nos va ofreciendo qué correcciones queremos hacer. Oye, ¿en qué documento quieres hacer qué corrección? ¿Vale? Y a Y detectando continuación, incoherencias. Sí, sí. exacto. Y a continuación, cuando termine, aquí me aparece esta caja para que yo diga, pues mira, redáctame o corrígeme. Puedo decirle todos, puedo decirle tres, puedo decirle uno. Vamos a decirle uno para que no se alargue mucho en la redacción. Pues mira, corrígeme este documento. Y en función del contenido del documento, en función de la búsqueda que ha hecho con su contenido en la base de datos y de ese análisis y revisión legal que ha hecho para qué tiene que corregir y qué tiene que completar, va a redactarme esas correcciones. Aquí estamos viéndolas, corrección uno 2 3 de este documento en concreto. Y por supuesto, cada una de las correcciones propuestas con las fuentes pertinentes que la respaldan. Fijaros qué rápida, en menos de 3 minutos, cómo hemos analizado 10 documentos y hemos revisado con fuentes y hemos conseguido una titulación. Y ahora, como cierre y para que veáis no solamente la manera de trabajar, sino uno de los no solo más utilizados, sino de los más especiales que tenemos respuestas del Tribunal Supremo. Este workflow que Por fin. parece, sí, por fin, lo mejor Sí. para el final, Vicente. Sí, porque, claro, es que este es muy chulo. Esto, claro, esto costaba mucho de hacer en la base de datos clásica que todos tendréis en la mente. Coge el filtro, empieza a utilizar un buscador universal semántico, determina fechas, quita la paja porque hay muchos resultados. Todo esto lo hemos manejado nosotros por detrás para que en este asunto de fase de claro, aquí hay un régimen de visitas existiendo causa penal por violencia de género en fase de instrucción. Entonces, lo que sucede, esto lo estuve hablando ayer con Carol, realmente, bueno, entra la gente que tiene que entrar, eso es lo primero que tenéis que ver, en esto no hay diferencia respecto al chat, pero todo sucede automáticamente. Y hay un marco normativo, ahora cuando termine de cargar iremos al principio y lo veréis. A ver, no es una lista de sentencias, para esto pues ya existe un buscador tradicional mm, con más o menos finura de búsqueda semántica. Aquí lo que hay es, fijaos, una introducción que ya aporta una nota y luego un marco jurídico que os da la información para encuadrar la pregunta sobre la que queréis respuesta y pronunciamientos del Supremo. Y luego ya propiamente vienen las respuestas del Supremo no solo con el enlace, sino con un razonamiento pequeño bueno, sentencias actuales, en fin, con toda la dinámica ya de las sentencias y únicamente del Supremo, claro, eso sí. No hay pocas, hay bastantes, además salen bien. Y luego al final unas conclusiones, para que os dé una idea de la tendencia que se está siguiendo en ese tribunal. Esto parece muy fácil, pero este es uno de los que os decíamos al principio, que si intentamos replicarlo ya no en cualquier otra inteligencia artificial, sino en nuestro chat, no se puede. No se puede por lo que decíamos, por cómo está hecha la arquitectura para que digas, no, es que no quiero que me busques jurisprudencia, es que quiero que me hables solo del Tribunal Supremo. Y ese filtro es muy difícil de hacer, salvo como Mm. decía Vicente, de una manera manual.
Y en este workflow está ejecutado de esta manera para que salgan no solamente mm, las sentencias más pertinentes para lo que yo acabo de preguntar, sino encima las que solo registra el Tribunal ujú, Supremo. ujú, Entonces, es verdad que a nosotros siempre nos impresiona mucho, ¿verdad, Vicente? Porque son workflows que, claro, entre que van solos, vamos a poder ir pulsando uno o dos botones y todo se ejecuta. Y pasa tan rápido que parece que es mm, fácil, pero todo lo que está pasando, que es lo que queríamos transmitir en esta sesión, es muy grande, es muy complejo y al final os ujú, facilita, o esperamos que mm. facilite muchísimo Em, el trabajo. Este, esta idea de introducción de un tema a tratar, como hemos hecho con el Supremo, también existe en otros como el de novedades legislativas, ¿vale? Exacto. Em, entonces, introduciríamos lo que queremos comprobar que ha habido de cambio de, por ejemplo, cuáles son las novedades de un Real Decreto Legislativo, ¿no? de tributario que estuvimos viendo. Pero vamos, Sí. mientras pones algo, voy a contestar a Juan José Pérez y a otra persona que dice, en razonamiento profundo aplicado al análisis del documento, ¿puede dar argumentos para rebatir el informe pericial contrario? Sí lo puede hacer, pero te tienes que descargar ahora mismo. Estamos en pruebas para incorporarlo dentro del workflow, ¿vale? Como continuación lógica, tal y como has percibido muy bien, pues a tu información. Pero de momento lo que harías sería lanzar ese informe pericial, obtener el texto, guardarlo en PDF y llevártelo al chat para seguirlo exprimiendo. Te va a dar argumentos para rebatir, ¿eh? Porque le vas a hacer la petición exacta que tú quieras y ya ahí en modo conversación exprimes ese análisis del documento que te ha hecho. El botón para verificar citas está siempre que subís un documento, tanto al chat como a cualquier workflow que lo necesite. Cuando aparece el nombre del documento arriba, a la derecha siempre aparece el botón de verificar citas, Ahora os lo enseño ¿vale? en otra Esta es experiencia. otra pregunta que han hecho. Vale, Carlos pregunta si existe algún workflow preparado para analizar una liquidación de la EAT y proponer unas alegaciones. aquí está. Em, el workflow de análisis de una notificación administrativa Ujú. y si no os termina de convencer, utilizáis el modo chat manual, pero bueno, en principio está preparado para eso, para analizar una notificación administrativa. Exacto. Os va a identificar la norma y os va a... aquí ha ejecutado Carol mientras efectos en el ámbito tributario, el Real Decreto Legislativo 1625 y el Real Decreto Legislativo 2 de 2026. Aquí lo que hace, como veis, es un panorama de novedades. Si no hubiera, os lo diría, ¿vale? Es decir, pues mira, no hay novedades en los últimos meses sobre lo que tú buscas, con lo cual ya te quedas tranquilo. De Pero hecho, aquí en hay un montón de jurisprudencia, información, pim, 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 de lo que suponen estos reales decretos. Bueno, ahí abajo lo pone, ¿no? exacto, Novedades jurisprudenciales, pues no las hay. Pues todavía bueno, no hay. es lo lógico. Vale, a ver, que Exacto. se están multiplicando las interacciones. Bueno, Carlos dice gracias, gracias a ti. Y no nos usarse para oponerse, el workflow de contestación a la demanda podría usarse para oponerse a un recurso de apelación o sería necesario prepararlo a través del chat. Eh, yo no vamos a poder contestar porque No, eso tenemos que tiene una segunda trasladarlo. parte de la pregunta. Ah, vale. Los análisis de los informes periciales sería útil poder adjuntar los escritos iniciadores de un procedimiento judicial en que se Bueno, presenta el informe. en lo que Sería revisas las preguntas, claro. Vicente, pues Mm, si hay alguna, Vicente, me dices, pero por dar una idea global de lo que acabamos de ver, como veis aquí tenemos los 12 en pantalla, os hemos enseñado 6 de ellos para no hacer esto eterno tampoco y para que veáis la idea tanto de diferentes maneras de trabajar como de cómo solucionamos, pero lo que queremos que os quede súper, súper claro con los workshops que hemos desarrollado desde Decebre es que al final lo que queremos aportaros es seguridad en cada decisión, al final ofreciéndoos un marco guiado garantizamos seguir un criterio sólido y actualizado. Claridad frente a complejidad, al final estamos transformando procedimientos jurídicos extensos y técnicos en unas rutas claras, fáciles de seguir y adaptadas. Y luego, sobre todo, eficiencia con un impacto real. Al final permitís dedicar muchísimo menos tiempo, como acabamos de comprobar, en tareas que pueden resultaros repetitivas o que sugieren mm, un análisis estratégico que os llevaría mucho más tiempo. Entonces, al final queremos que os queden claras sobre todo esas tres ideas de, oye, os resolvemos tareas complejas, especializadas, os damos un flujo de trabajo automatizado en el que estáis completamente guiados en un entorno ujú, seguro y al final combinamos
fuentes de Lefebvre y tecnología agéntica con documentación vuestra o con vuestras consultas para daros una respuesta ágil y siempre fundamentada. Esto es lo Mm. más importante que queremos que os quede claro. No sé si hay Vicente Eh, alguna preguntilla más que quieres que Termino, sí, resolvamos. Josep María Bosch, que pregunta si se pueden subir bueno, resoluciones administrativas en otros idiomas. Sí, cualquier Sí, idioma sí, sí. existe. Existe la opción de redactar demanda y no únicamente contestar. La opción de redacción la tenéis en el chat, Irache, Sí, directamente. Ahí podéis pedir aquí. directamente eso, adjuntando Exacto. también un documento. ¿Vale? Es decir, Muy bien. es otra alternativa que podéis ir jugando, ¿vale? O sea, o a lo mejor os sirve como inspiración, podéis ir jugando con los workflows y lo que no os guste como salga, pues lo utilizáis en el chat. Y a otra persona, ¿dónde meteríais la revisión de la demanda que preparemos? La revisión de la demanda que A ver, preparemos, ¿dónde la la revisión meteríamos? de la demanda se puede revisar, por ejemplo, en el workflow de un análisis, en razonamiento profundo, análisis de un documento, ahí se puede revisar cualquier tipo de documento, lo podéis hacer en el chat, o sea, al Sí, final, esto muchas veces, como veis, aquí os damos sugerencias, os damos ideas, pero no olvidéis que esto convive con el chat y muchos de los usuarios nos trasladáis que, pues, por ejemplo, en una consulta, vosotros vais, hacéis una consulta sobre el Tribunal Supremo, conseguís las resoluciones si queréis y ya con esa información vais al chat, continuáis la conversación, o sea, hacéis unas mm, combinaciones muy interesantes que nos encanta que nos contéis siempre sí, de cómo sí. no es una cosa o la otra, sino la combinación de ambas. Y a Juan Frank, yo le recomendaría, si eres tan amable, Juan, envía, copia y pega el texto que has preguntado en el chat, porque son varias cosas, a clientes@lefebvre.es. Di Vale, que estabas con Vicente y Carol en el webinar y que, y por tienes favor, te dudas. contestemos. Eso es. No porque sea muy privado suyo, realmente les interesa a mucha gente, pero es que al final no nos da tiempo, entonces me sabe mal dejarle sin contestar, Sí. ¿sabes? Pero clientes@lefebvre.es, Juan, si eres tan amable. Pues muchas Bueno, pues ya gracias está, por en este estos. formato Instagram donde parece que es absolutamente demoledor, lo sentimos mucho, pero Bueno, gracias por lo estos bueno es que minutillos. vamos haciendo píldoras cada mes, o sea, la cuestión es esa, que Sí, sí, podamos sí. ayudaros, daros ideas, formaros, picaros el gusanillo para contratar, ¿eh? Estas Lo que cosas. sea. Sí. Y os damos las gracias de nuevo por venir. Os pido disculpas por no haber sido capaz, que no sé qué ha pasado esta vez, no he podido La activar la cámara. cámara, pero sigo siendo Vale. el de siempre. Y gracias por estos minutillos extra que siempre nos concedéis. Y nada, no os robamos más tiempo. Que tengáis un gran día. Muy bien, Hasta muchas luego. gracias. Buen fin de. Hasta Gracias. luego. Adiós, Chao. adiós.